Dale, ya está. Aleluya. Wow. Ahorita sale por ahí por la televisión. Buenas noches. Estamos en la sala del Señor. In a little while, this is going to come out on TV. Good evenings. We are here at the Lord's living room. You know, I am so happy to be here because I am so happy to be here. You know why? Because I've been just thinking about this all day. And you know what? There's so much to talk about. There's so much to learn about God, life, and we're just here to talk about it, okay? What else? Go on. Estoy muy contento y estoy emocionado de lo que va a suceder en esta noche. Hay tantas cosas de las cuales podemos hablar, compartir acerca de Dios, que esto es increíble. You know, I want to share something with you and the guys here, because I found a minister on YouTube who talks a lot like we talk. Quiero compartir con ustedes en esta noche y con los que están aquí con nosotros algo acerca de un ministro que yo he encontrado en los medios de comunicación que habla muy similar a como nosotros hablamos aquí. And you know, not everything. I don't agree with everything he said. No en todas las cosas. Hay muchas de las cosas que él habla que las cuales yo no estoy de acuerdo. But it's very close. And the reason I'm bringing it up, pero lo que él habla, los temas que él usa son muy similares a los que nosotros usamos aquí. Y la razón por la cual estoy trayendo esto a ustedes is because it excites me that at least somebody is breaking through. You know, I mean, you're talking different. Esto me emociona mucho porque me doy cuenta de que alguien tiene el valor de también hablar acerca de estas cosas, que es un nuevo comienzo, es algo diferente a lo que se está haciendo. And maybe, you know, maybe what we need to do here is change our paradigm. Quizás lo que tenemos nosotros que hacer aquí es el cambiar esta forma de pensar, este paradigma que tenemos. Because, you know, it's like giving people the same food every meal. Es como alimentar a las personas con la misma comida todo el tiempo. You know, when I was a little boy, my father was very strict. Cuando yo era un jovencito, mi padre era bien estricto. And if you ever went to the dinner table, we always ate together, the whole thing. Siempre, todo el tiempo comíamos juntos en la mesa. But you were not allowed to not like the food. Pero a nosotros no se nos permitía el no gustarnos la comida que estaba servida. At least try to eat it. Una dictadura. Por lo menos teníamos que intentar el comer esa comida. Now, if not, tomorrow morning for breakfast, you would have the same food. Me too. Porque si usted demostraba que no le gustaba esa comida, al día siguiente en la mañana, la misma comida se le And repetía. if you don't eat it for breakfast, Entonces, si por alguna razón usted no se comía el desayuno, you had it for lunch. lo podían volver a repetir en el almuerzo. Y después la comida, right? La cena. Y si no, así sucesivamente hasta la cena. Now, Pastor Franklin just said the dictatorship. El pastor Franklin ha tenido la libertad de decir, eso es una dictadura. But let me tell you something. I have traveled all over this world. Pero quiero comentarles que yo he viajado por alrededor de todo el mundo prácticamente. In the Amazon, He estado en las Amazonas, in the jungles of Central America, en las junglas de América Central, everywhere. en toda esa área. And what that my father taught me Y aquello que me enseñó mi padre
that I will never starve to death. me enseñó algo muy importante, que nunca yo me voy a morir de hambre. Because I am willing to eat whatever food Amén. is placed before me. Porque yo estoy dispuesto a probar por lo menos cualquier comida que se me ponga enfrente. Now, are there foods I don't like? Obviously. Obviamente hay comidas las cuales a mí no me gustan, But if I have to eat it, I can eat it. pero si tengo la necesidad de comerlas, me las como. And maybe what I'm bringing up here is this. La razón por la que yo le estoy hablando a ustedes de esto es por esto. What we're looking at and what we're doing here Lo que estamos haciendo aquí, lo que siempre estamos observando es that we've been taught que hemos sido enseñados that this is the book of life. de que esto es el libro de la vida, That somehow in here, de que de alguna manera en este libro and what is written in here, y aquello que está escrito en este libro is supposed to be to bring you a good life. Is está that true? supuesto a traer, a brindarnos vida, a traernos vida. But there's something deeper in here. Pero hay algo mucho más profundo que esto. This whole book is about God. Este libro realmente se trata acerca de Dios. Period. Punto final. It's about God. Es acerca de Dios. el libro. And in this book, Y en el contenido de este libro we can find out all we want to know about God podemos encontrar todo lo que querramos aprender acerca de Dios and His plan y el plan de Dios and His purpose y su propósito for humanity. para la humanidad. So maybe the most important part of this Quizás la parte más importante acerca de esto es is to find out. que tenemos que buscar. Because the only way, as a little child, that I knew the food was good La única manera de que yo me daba cuenta cuando yo era un niño de que la comida era buena, didn't have to taste good, no tenía que saber buena, but it was good. pero era buena. Because I know my mother and father did not give me bad food. Porque yo sé y siempre he sabido que mis padres nunca me iban a dar una comida que fuese mala. So this is my father's book. Amén. Por tanto, este es el libro de mi padre. And I know, Y yo sé, I really do, I know yo estoy seguro my father. que conozco a mi padre. And I know Y yo sé he would not give me anything bad. que mi Padre Celestial nunca me va a dar nada malo. Nothing. Every good and perfect gift comes from my father. Todo buen Right, regalo that's what the Bible viene de nuestro Padre Celestial. So here we are right now, looking at this book. Entonces aquí estamos observando este libro. And the sad part, Y la parte más triste es, and the reason I do what I do, y la razón por la cual yo hago lo que hago, more than anything else, más que cualquier otra cosa, is that I get now more than ever, I get to hear hundreds of people giving instructions about the book on the media, on the internet, on everywhere, okay? que ahora yo puedo estar observando y escuchando a montones de personas dando opiniones a través de los medios de comunicación acerca de este libro. And unfortunately, Y desafortunadamente, and I'm sorry I'm going to say this, but unfortunately, es triste, pero tengo que decir esto, desafortunadamente, Todos están en error. what they're telling you, what they're preaching, aquellos que le están diciendo, aquellos que le están predicando a usted, does not bring true life. no le trae a usted I agree with that. vida verdadera. Now, am I being a judge? No. ¿Será que yo estoy siendo No. un juez? No. Why do I say no? No, because I know my father.
Por lo que yo digo que no soy un juez es porque yo conozco a mi Padre Celestial. And I know now the heart of my Father. Y ahora yo conozco el corazón, el sentir de mi Padre. Maybe you're saying, who the heck do you think you are? Quizás usted esté pensando, ¿y quién te estás tú creyendo que tú eres? I'm my Father's son. ¿Yo? ¿Quién soy yo? Yo soy el hijo de mi Padre Celestial. And I have, listen, it's very, very important to understand. I don't want anything. Que quede muy claro que yo no quiero nada. I don't want you to call me apostle. Yo no quiero que usted me llame a mí un No apóstol. titles. I don't want your title. Yo no quiero que usted me ponga ningún tipo de título. I don't want my name up here on lights. No quiero que pongan mi nombre acá en las luces. My goal, my heart, is for you to have a good life. Mi meta, lo que siente mi corazón es que usted disfrute de una buena vida. The life that's promised in this book. Una buena vida tal y como está prometida en este libro. If you could have that, Si usted pudiera tener esta vida, you would have life. And I refuse usted tendría una vida verdadera. Y yo me niego to compromise this. comprometer esto. Now, if I say something Si yo digo algo in talking about this, refiriéndome al libro de Dios and you find me to be wrong, y usted encuentra que yo estoy equivocado, you have 100% permission usted tiene 100% permiso to correct me. para que me corrija en público. I will go wherever you are and I will sit with you and we'll discuss it. Yo iré a donde quiera, en cualquier lugar que usted se encuentre, y voy a conversar con usted acerca de esto. You know why? Because the very book says Porque en este mismo libro dice that's what we're supposed to do. que eso es lo que estamos supuestos a hacer cuando We're tenemos supposed, diferencia. right? We're supposed to. And maybe I'm wrong, but listen, here we're here. The Bible says, right? You're Quizás yo estoy supposed to be equivocado, able to discuss it. pero la Biblia dice que nosotros estamos supuestos a poder discutir acerca de estas cosas. Right? Yeah. So we're not closed here. We're not saying you got to do it my way. De ninguna manera estoy diciendo que estamos aquí cerrados y que usted tiene que hacer las cosas como yo digo. But you know, if we don't do that, Pero si nosotros no tenemos una discusión abierta, then your life, it's your life that can go wrong. It's your life that's not abundant. se trata totalmente de su vida. Si nosotros no tenemos la libertad de conversar acerca de esto, solamente hay un concepto y puede que esté equivocado. I'll give you a short example. Le voy a dar un pequeño, corto Very, ejemplo, very, very short. bien cortito. Pastor Bobby and I, the other day, were talking to a pastor. El otro día el pastor Bobby y yo estuvimos conversando con un pastor muy buena Good man. persona, un hombre bueno. But in his statement, he said, Pero en lo que él dijo is that we cannot enter into God's rest. que nosotros no podemos entrar en el descanso de Dios. Because God is so big and so powerful Porque Dios es tan grande, grandioso y tan poderoso that we can't enter into rest. que nosotros no podemos entrar en su descanso de él. So, I'm sorry, listen, he's a good guy. I like the guy. I know him for a while. Listen, it's not about judging, but it hurts my heart to hear a man who is a pastor Yo lo siento por esto. No es que el hombre, este pastor no sea una buena persona, porque lo conozco como una buena persona. right? What hurts me is Pero lo que me duele tanto de esta situación fue his life que la vida de este pastor and the life of the people he teaches. Yeah. y la vida de aquellas personas la cual él les enseña, They cannot enter into the rest of God.
ellos no pueden entrar en el descanso de Dios. So where's peace? Entonces mi pregunta a él y a ustedes, y por favor contéstenme, ¿dónde está la paz? Do you understand? Because see, we're here right now, we're looking at, we have to be, there's something that I have proud myself in, and that is reality. Hay algo de lo cual yo me siento muy orgulloso y es de la realidad. Listen, truth is truth, no matter where you go. Escúcheme, la verdad es la verdad, no importa el lugar donde usted vaya. You must enter into truth. Amén. Usted por fuerza tiene que entrar a la verdad. Go ahead, Mouse. Truth is the truth, is the truth, Amén. and there's only one truth. See, there's only one La truth. verdad es la verdad y es la verdad y solamente existe una verdad. And that's God's truth. Y esa verdad es la verdad de Dios. There is no truth No existe verdad that is not God. que no sea Dios. So when we talk about truth, Entonces, cuando nosotros nos referimos a la verdad, we're talking about God. estamos hablando de Dios. And you know what? Here we are sitting here with just a little group here tonight. Just, you know, Aquí estamos reunidos compartiendo un pequeño grupo en esta noche and here's the truth. y esta es la verdad. You can be carnal Usted puede ser una persona carnal, or you can be spiritual. usted puede ser una persona No, espiritual. no, listen. But you can't deny either one. Pero de ninguna manera usted puede negar ni una ni otra. Pastor Franklin sitting here, he's carnal. Why? Because he lives in the flesh. El pastor Franklin dice acá que él es carnal porque él vive en la chuleta. But En la carne, en la carne. but the real one is the spirit that he is. Pero la persona real que él es un espíritu. Now, let me say this because no matter how hard you try, Quiero comentar acerca de esto porque no importa qué tanto usted se esfuerce en esto, no matter how much you go to church, no importa cuántas veces usted vaya a la how iglesia, much you pray, o cuántas veces usted ore, how much you fast, o cuántas veces usted haga ayuno, no matter what you do, no importa lo que usted haga, you cannot make your flesh a spirit. usted no puede hacer que su carne se convierta en espíritu. That which is flesh, and that which is spirit, spirit. I didn't say that, Jesus said. Amén. La palabra es bien clara. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aquello que es carne y aquello que es espíritu. No matter, listen, excuse me, no matter how moral you are, you can't fix your flesh. Excúseme todos ustedes, no importa cuánto usted se esfuerce, usted no puede arreglar su carne o sanar su carne. It will always be flesh. La carne siempre va a ser carne. Now, listen to me because, see, this is important. If you then live by the Spirit, Escúchame porque esto es muy importante. Si usted vive a través de su espíritu, then you can, to one extent or another, control your flesh. entonces usted sí puede, vuelvo y repito, usted sí puede de una forma u otra controlar su actividad carnal. Okay? Now, is that hard? Yeah, it's not easy. It takes a few years. You know? Usted está pensando, oye, esto es muy difícil. Sí, sabemos que no es fácil. I have a friend of mine that died Yo tenía un amigo que murió at 102 years old. a la edad de 102 años de edad. He died in 2014, Él murió en el 2014, and he became a Christian in 1922. pero él se convirtió a Cristo en el 1922. 22. And he had a saying, Y él tenía un dicho: I have already left, but I have not arrived.
Ya yo me he ido, pero todavía no he llegado a mi destino. Okay? And all of us are here. Y todos los que estamos aquí, We already opened the door and started our trip. hemos abierto la puerta y hemos empezado el camino, But we've not arrived. pero no hemos alcanzado el destino. We're going there, Vamos hacia este objetivo, but listen, we're never, no matter how hard you try, escúchame, por más que tú te esfuerces, nunca are you going to kill the flesh? vas a poder matar la carne. The only thing that deals with the flesh is death. Lo único que lidia con la carne es, para matarla, ¿no? Es la muerte. Only death. That's it. There's nothing else. There's no way to crucify the flesh. other than death. Solamente la muerte puede dominar a la carne. Come on. Pablo les dijo a los Gálatas, Paul said to Galatians, oh Gálatas insensatos, "Oh, you incensed Galatians, ¿cómo puede ser que habiendo empezado en el espíritu, how could it be that you start in the spirit ahora querer terminar en la and carne? now you're trying to finish in the flesh?" El sentido de lo que estaba diciendo What he was eso trying to say, era que si nosotros, el justo, us, the just, vivirá solamente por la fe. can only live by faith. Ahora bien, cuando se habla de la carne, When you speak of the flesh, de lo que Pablo estaba refiriéndose, what Paul was talking about, era querer vivir bajo la ley, that he was saying we're trying to live under law, no bajo la gracia. not by grace. But let me say this. Understand this. Quiero hacer un comentario aquí. ¿Entiende usted esto? The only way you can control the flesh, supposedly, De la única manera que supuestamente usted puede controlar la carne is by law. es a través de la ley. And I'm not talking Jewish law. Y yo no me estoy refiriendo a la ley judía o judaica. I'm talking about law. Listen, Estoy hablando de leyes. do and don't. Haz esto o no hagas esto. Do you understand that that's what we do? Usted tiene que entender que eso es lo que vivimos haciendo. That's what we're taught in church. Eso es lo que nos enseñan en las You iglesias. shall not do that. Usted no debe de hacer esto. The minute, listen, I'm going to say this to you because the minute I stand up there on that pulpit, Quiero mencionarle esto a ustedes. En el momento exacto en el cual yo le digo a alguien desde el púlpito, you shall not do. usted no hará esto, The first thing people think about is, lo I primero, wonder why not. lo primero que pasa por la mente de las personas que escuchan esto es, ¿por qué será que no puedo hacer esto? Now listen, I don't want you to mix grace with that. Escucha, yo no estoy pretendiendo que usted mezcle la gracia con esto. I'm going to say something. Don't laugh, okay? But I'm laughing. But Voy a decir algo, pero por favor no se ría. grace La gracia is not no es a permission slip. That's right. un permiso, It's not a permission slip. no es una hoja de permiso Hacer lo que quiera. para tú hacer lo que, You know why for we you to can- do whatever you want. Because you can do whatever you want. Porque usted sí puede hacer cualquier cosa que usted quiera hacer. And it's your decision. Y esa es su decisión de usted. It doesn't have to be right. No necesariamente eso quiere decir que sea correcto. You can do whatever you want. Usted sí puede hacer cualquier cosa que usted quiera. Not everything is beneficial for you. Pero no todas las cosas le traen beneficio. I can do You can do all things. like Paul said. Yeah, but you know what? But yet, listen to what I'm trying to tell you. See, this is why what we're talking about here is so important. Esto es la razón por lo que estamos hablando aquí es tan importante. Esto no es un juego. You see, I know this. Yo sé esto. It took me a lot of years to learn this. Me ha tomado muchos años el aprender esto. Every time, Cada vez, every time, cada
vez I decided to do something que yo he decidido hacer algo, that I knew wasn't right, lo cual yo sé, he sabido que no es correcto, somebody inside of me said, alguien dentro de mí me ha dicho, don't do that. no lo hagas. But I did it anyway. Pero a pesar de eso, yo lo he hecho. Yeah. Can I get an amen on that? No, there's nobody here that isn't. Nobody listening. No existe ninguna persona, ningún ser humano que no sea culpable de haber hecho esto. But that does not condemn you. Pero eso no significa que esto le traiga a usted condenación. You know why? Because God, ¿Sabe usted por qué no? Porque Dios, the guy I was talking about, right? Dios, aquel sujeto del cual nosotros hemos estado hablando, God knew that él sabía, since Adam, he already knew it. desde el comienzo con Adán, él ya sabía. And he sent his son. And his son died and shed his blood, knowing that you were going to do that. Y él, a pesar de todo eso, él envió a su hijo a que derramase su sangre, sabiendo que con todo y eso usted iba a continuar haciendo esto. And it didn't stop there. Inclusive ni siquiera paró ahí. Listen, it did not stop there. Allí no paró. You know why? ¿Sabe por qué? Because after that, you know what he did? Porque después de eso, ¿sabe lo que él hizo? He said, you know what? I know Pastor Rob, I can't stop doing that. Jesús dijo, yo sé que el pastor Rafael no puede parar de seguir haciendo eso. So I'm going to help him more. Entonces yo le voy a ayudar un poco más. I'm going to go live inside of here so he don't have that more help. Me voy a venir a vivir dentro de él para por lo menos decirle a él lo que es correcto. La persona del Espíritu Santo. Oh. So now God not only made all the sacrifice, Ahora, no solamente Dios hizo todos estos sacrificios, but he also came to live in there to help you out. pero también Él vino a vivir dentro de usted para ayudarle. He knew. Ya Él sabía. This is grace. Listen to grace. Estamos hablando de la gracia. Esto es lo que es la gracia. He knew. Él sabía. He knew Ya Él lo sabía de antemano. that you were not going to stop doing that. Que usted nunca iba a dejar de seguir haciendo lo que le daba la gana. But he still came to live in you. Pero como quiera, Él quiso venir a vivir dentro de usted. That's why it's called grace. Es por lo cual a esto se le llama la gracia. Porque no lo merecemos. Do you realize that listen, he knew it, ¿Se da usted cuenta que ya Él sabía de antemano that I was going to mess it up. de que yo iba a hacer las cosas mal hechas? But even though he knew it, Pero a pesar de que Él ya lo sabía, he sent his son, envió a su hijo, he shed his blood, derramó su he sangre, washed me clean, me limpió and totalmente then he came to live in here, y después vino a vivir en mí, knowing I was going to do it. sabiendo que yo iba a hacer cosas mal. You know, Pastor, going back to that conversation with that other pastor, Yeah. that's the beginning, understanding that and resting in it. That's the entering into your rest. entering into the rest. Volviendo otra vez al tema de la conversación que el pastor Babi y el pastor Sebastián sostuvieron con aquel pastor que mencionamos antes, ya él sabía que eso iba a suceder. Come on. Una cosa que muchos No hay pastores, forma de llegar a el descanso, Right. según el pastor. Right. una cosa que muchos pastores entienden Something that pastors understand, o que no entienden that don't understand. es que ya el pecado fue quitado, That sin was already taken care of. ya fue quitado. Entonces ellos dicen So the question then is, so they say, que dentro de nosotros that inside of us, no puede, todavía hay pecado. that there's still sin. Pero si Dios vino y terminó con eso en la cruz del Calvario But if God took care of it at Calvary, y puso a su propio espíritu dentro and de then He nosotros, came and lived in you, ya la cosa cambia so something changed, right? completamente. Something changed. Pero es difícil para aceptar para muchas personas. But I want to, go ahead, I'm sorry. Something changed. Algo ha cambiado. See,
maybe what you need to do, Quizás lo que usted necesita hacer es stop focusing on sin. detenerse, pararse de enfocarse en el pecado. How about if you focus on Love. no, wait a minute, wait. What if instead of sin, we focus on motive? Let's talk about motive. ¿Qué sucedería si en vez de estarnos enfocando en el pecado, nos enfocamos en los motivos? Vamos a conversar ahora acerca de motivo. See, so Bobby says to me, Entonces el pastor Bobby me dice a mí, why did you do that? ¿por qué tú hiciste esto? Then I can say, Entonces yo le puedo you decir, don't understand, it wasn't me, it was America that made me do it. yo le puedo contestar a él, es que tú no entiendes, pastor Bobby, no fui yo que lo hizo, sino fue la ministra América quien hizo eso. I began to find excuses for me. Entonces yo comienzo a buscar excusas para You protegerme. don't know what my mother and father did to me. Ah, tú no sabes las cosas que mi padre y mi madre hicieron. You don't know what kind of life I had. Tú no sabes qué tipo de vida yo he vivido. See, these are things, they're motives, they're things that we make up because, and they may be true, okay? I'm not saying you don't have an excuse. Esto es realmente los motivos. Y yo no estoy diciendo aquí que no haya verdad en esto. But the reason that we use the excuse Pero la razón por la cual nosotros usamos las excusas is because we were never taught correctly. es porque nunca hemos sido enseñados correctamente. You know, number one, we were never taught love. Primeramente, empecemos con decir que no nos han enseñado el verdadero amor. And the love we were taught Y aquel amor el cual sí nos enseñaron wasn't real love no es un amor real, because it was not real. porque no es un amor real. I love you because. Yo te amo I con love una you condición. if I love you if you do this. Yo te amo siempre y cuando tú hagas esto. If you love me, I'll love you. Si tú me amas a mí, entonces yo te voy a amar a ti. That's not love. Entienda que eso no es el amor verdadero. So because we were brought up from the crib, from the minute we were born, Desde el momento en el cual nosotros nacimos, desde el momento que estábamos en la cuna, we were brought up with conditional love. hemos sido enseñados a amar con condiciones. We were then given an excuse Allí se abrió la puerta para una excusa to do what we do. para hacer las cosas que nosotros hacemos hoy en día. Now, if we could learn this from here, if we could learn God's love from here, Pero si nosotros pudiésemos aprender el verdadero amor de Dios que está en la Biblia, but not just that. no solamente esto, The writer of this book, the author of the book, el escritor, o mejor dicho, el que hizo esta Biblia, el autor, gracias, thank you. lives in you. El autor de la Biblia vive dentro de usted. But nobody taught you how to hear him speak to you. Pero nadie le ha enseñado a usted cómo escuchar la voz de él. Yeah. So here's the problem. Ahí es donde está el problema que tenemos. I started out and let's use the Galatian thing. I started here as a baby. Vamos a utilizar la porción de escritura que pues, me comentó el pastor Franklin acerca de Gálatas. Right? So I started as a child Empecé desde un niño and I grew up. y crecí, But nobody took me from childhood into adulthood. pero nadie me llevó a mí en la transición de la niñez hasta ser adulto. So all the stupid I learned here, Entonces todas las cosas tontas, estúpidas que yo aprendí
como un niño, I carried them on. las he cargado conmigo. The problem is, El problema está when I became a teenager que cuando yo fui un Adolescente. adolescente or a young man, o un hombre joven, instead of saying, "Oh, I need to learn that," en vez de yo decir, oh, necesito aprender esto, my excuse was, I know everything. "I always done it that way." That's the way I've always done it. entonces allí empezó otra vez la excusa. Right. Yo siempre lo he hecho así. Yo sé más que eso. I know En mi casa me enseñaron así. in all the houses, in her house they taught, but every house just about said that, thought that. So here you are, you're 20 years old, 21, La verdad es que en todos los hogares eso es lo que se enseña porque eso es lo que se ha enseñado a través de los años. Pero aquí estoy, yo teniendo 21 años I made an excuse. y ya yo me refugié en una excusa. I always did it that way. Yo siempre lo he hecho así, But let me tell you something. pero le voy a decir algo. If you're honest with yourself, Si usted realmente es honesto con usted mismo, you know usted sabe that somehow de que de alguna manera in you dentro de usted there was something saying, hay algo que siempre le está diciendo, "Nah, you're wrong." tú estás equivocado. La definición de locura es seguir haciendo That's right. lo mismo y esperar un resultado diferente. Insanity is doing the same thing over and over again, Even if you deny God. even if you deny God. Expecting different results. Aún usted, sí, usted mismo, usted que niega la existencia de Dios, usted no puede negar que dentro de usted siente que algo le dice, eso está mal hecho. You knew that all your life. Toda su vida usted ha sentido eso y lo ha sabido. I'll show you how to prove it. Y se lo voy a probar. Go. The next time you have a chance, La próxima vez que usted tenga esta ocasión de poder talk to an 8, 10-year-old hablar con una persona, un niño de 10 años, and ask him a few questions. pregúntele algunas preguntitas. Out of the clear blue sky. Cualquier pregunta que a usted se le ocurra del cielo azul. Ask the child, Por ejemplo, pregúntele al niño, is it okay to steal? nene, ¿tú crees que está bien el robar? What do you think the child's going to say? ¿Qué usted cree que el niño le va a decir? He's going to say, it's bad. El niño le va a contestar a usted que eso es malo. Is it okay to hurt somebody? Si usted le pregunta, ¿estaría bien que usted maltrate a alguien? He's going to say, El niño va a decir, come on now. Why? Why are the kids, why do the children, ya cogiste la idea. see, why do children know this stuff? ¿Por qué será que aquellos niños tan pequeños conocen estas When cosas? their own parents didn't teach them that. Cuando sus propios padres no les enseñaron a ellos eso. Ahí les tengo una mejor. Usted puede ver dos niños pequeños Two small children matándose. Se cayeron a piñazos. fighting each other. Y lo que sea, los regaña. You Whatever. correct them, And whatever. you come back 10 minutes Y- later and they're playing with each other. Y cuando vuelvan 10 minutos jugando. But let me make it clear for you. The agape comes ingrained in Yeah, them. but there's something more important. See, listen. El And amor this is- incondicional ya viene dentro de nosotros, pero hay algo mucho más importante God. que esto. God. Dios. I want you to hear this because Yo I quiero can que usted prove it to escuche you esto in porque scriptures, se lo but puedo probar. The laws of God Las leyes de Dios are written in your heart. están escritas, están estampadas en su corazón. They're not going to be written. Ellas no van a estar escritas en el futuro. They were written in your heart from birth. Ellas están En tu corazón escritas y en en su tu corazón mente. desde cuando usted nació. Now, the reason we change La razón por la cual nosotros hemos cambiado as we grow a medida que crecemos because we find motives and excuses. es porque nosotros nos refugiamos en los motivos y en las excusas. Our surroundings. Cuando tú eres pequeño, you're a sponge. And your spirit is open. It's more open. As you grow up, tu medio ambiente te va enseñando miedo, temor,
Protección. See, listen to what she said. Escuche lo que ella acaba de decir. As you grow, A medida que usted crece en la vida, the circumstances of life las circunstancias de la vida begin to deal with your motives and ideas. comienzan a afectar sus motivos y sus ideologías. And she said something very, very important. Y ella dijo algo que es muy, pero muy importante para todos nosotros. As children, we listen. Mientras nosotros somos niños, nosotros We hear escuchamos. what's in here. Escuchamos lo que hay dentro de nosotros. As we grow, A medida que crecemos, we listen to what's here. estamos escuchando aquello que está en nuestra mente, nuestra lógica, Okay? Now, en vez de nuestro corazón. it's a simple result. Es un resultado simple. Why don't we teach our children to live in the Spirit? ¿Por qué no enseñamos a nuestros niños a vivir y a operar en su espíritu? But let's go further than Es that. más, vamos a ir un poquito más allá. Let's start learning it now. Vamos a empezar a aprenderlo hoy. La palabra Ahora. que usan los padres cuando tú eres niño es no. No puedes. See, Castigo. The word more often used by parents is no. Punishment. okay, Franklin, get that a minute so I can see the time. Look, let me say this. Why are we doing this? I told you I started out telling you the motive for this program, but I also want to give you the motive for why we keep advertising a discipleship school. ¿Por qué estamos haciendo esta cosa? Le quiero decir a usted la razón por la cual nosotros hacemos esta programación y este estudio de discipulado que estamos tan contentos que vamos a empezar. You see, what's in my heart Lo que está puesto en mi corazón and what is written in that book y aquello que está escrito en este libro is what I put on Facebook as life abundant. es aquello a lo cual yo me refiero cada vez que pongo un título en los medios de comunicación que dice vida a los vivos, But abundant life. pero no simplemente vida. Yo me estoy refiriendo a vida abundante. But see, abundant life does not come from here. Dese cuenta usted que la vida abundante no proviene de nuestro intelecto, de nuestra mente. Remember, I said truth is a person. Recuerde que yo mencioné anteriormente que la verdad es una persona And that person lives in each one of us. y esa persona, la verdad, vive dentro de nosotros, cada uno de nosotros. All knowledge, Todo conocimiento, all wisdom toda sabiduría lives inside that man right ya there. está viviendo dentro de este hombre que está aquí y de usted. But you know what? Somebody Pero ¿sabes qué? Somehow. Alguien, de alguna manera, needs to teach you. necesita enseñar estas cosas. Because if not, life becomes this dread. It's a job. Porque si no, la vida se vuelve un tollo, tal y como lo vivimos hoy en día. And I started out talking about rest. Recuerden que comenzamos al comienzo de esta enseñanza con descanso. Do you realize that you cannot enter into your rest ¿Se da cuenta usted que usted no puede entrar en un descanso until you know the truth? a menos que usted conozca la And it's verdad? by faith only. Recuerde que la verdad es una By persona faith only. No. There is a truth. But Hay it's una verdad. not by faith. que no proviene de la fe. There is a truth that's real. Hay una verdad que es real, God Dios lives in you. vive dentro de usted. That's the truth. If you're just doing that by faith, then, oh well. Eso no es fe. Si usted tiene la convicción de que Él vive dentro de usted por fe, See, the Apostle John wrote it very clear. el apóstol Juan lo escribió claramente. That which I knew from the beginning, Aquello que yo conocí desde un comienzo, that which I have touched with my own hands, aquello que yo toqué con mis propias manos, that which I have experienced myself, aquello que yo he sentido y tenido la experiencia yo mismo, that which I know to be true. aquello que yo conozco que es la verdad. Now listen, Escucha, that's why I can rest now. Amen. es la razón por la cual ahora puedo descansar. I tasted it. Lo he probado, I touched it. lo he tocado, I have seen it. lo he visto.
It's not by faith. Esto no es I fe. know that. Eso yo lo sé. Estoy convencido. Come on. Hebrews chapter 4 says, Yeah. let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest. Wait, Any of you- Slow down, because we can't translate it that quick. Okay. It's Hebrews chapter 4. Go ahead, read it slow. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest. Hay una promesa que se nos ha dejado de entrar en el reposo de Dios. Any of Sin you miedo. shall seem to come short of it. Si uno de ustedes llega corto de eso, For unto us was the gospel preached, porque el Evangelio nos enseña as well as unto them. hacia ellos, But the word preached did not profit them, cuando la palabra predicada no le trajo beneficio, not being mixed with faith porque no estaba mezclada con fe, in them that hear it. para aquellos que lo oyeron. For which have believed do enter into rest. Porque aquellos que creen, Que ya han creído. que ya han creído, Ajá. na- entraron en su reposo. Amén. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the work were finished from the foundation of the world. La obra ¡Wow! estaba completa desde la fundación ¡Aleluya! del mundo. Aleluya. A pesar de mi ira. Yeah, listen. Don't That's worry about it. amazing, bro. God's not angry. Let's stop. Listen, God is not angry. Amén. No quiero que confundan. Dios no está bravo, enojado. All right? But he says, I already did it from the foundation of the earth. That's right. Sino lo It's que a está done diciendo deal. que a pesar de eso, ya Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. He saw it. Te He dio, planned for te it. dio el descanso. It was part of his eternal plan. It's a done Este deal. descanso es parte de su plan eterno. You cannot rest until you're in the plan. Usted no puede descansar en Dios hasta que usted no acepte y entre en sus planes En el perfectos. plan. I'm going to tell you this. Aleluya. I've been at this a very long time. Hace mucho tiempo que yo estoy en estas cosas. And it took me over 40 years to enter into rest. Y me ha tomado mucho más de 40 años para yo poder entrar en ese descanso de Dios. ¿Acaso fue que se fue de vacaciones? ¿Eh? El que está dentro de nosotros fue de vacaciones. Yo creo que sí. Now, listen. Is it possible that this No. person that lives in us Lo que pasa went out on es, vacation? Bueno, lo que pasa es que en su infinita misericordia Él nos dio libre albedrío. Entonces es decisión de nosotros escucharlo o no see, y tener una relación In- con in Él. his o no. infinite listen for a moment. Listen. She just said something important, but I want to clear it up. Ella acaba de decir algo muy importante, lo cual yo quiero clarificar. Because she said, because he gave us free will. Ella acaba de mencionar que, por tanto, Él nos dio un libre albedrío, Which is true but not. lo cual es una verdad, pero parcial. When I only have one side of the story, Cuando yo solamente ofrezco una sola versión de la I historia, can only live in that side. solamente voy a vivir en esa versión. There you go. Nobody taught me. Come on, preach, brother. Otra excusa. I went to school. Nadie me enseñó. Listen, I went to school. I have a degree. I don't even put it on my wall. I'm Mire, ashamed mire, of mire, it. mire, yo tengo un diploma, yo ni siquiera lo pongo en la pared. You know why? Yeah, true. You can go to my office right now. It's not on the wall. Es verdad, yo lo puedo decir. Yo, And I won't put it on the wall. él no tiene su diploma de la Universidad de Teología puesto en ninguna You know pared. why? ¿Sabe usted por qué? Because it only taught me one side of the picture. Porque solamente esto me enseñó una parte de lo que es el escenario They completo. didn't teach me both sides. Ellos no me enseñaron a mí los dos Ambas partes. partes.
And so, what I'm saying to you right now in the next 10 minutes that we have is this. Lo que yo quiero decirle a ustedes es esto. And we're all sitting here. And all the people that listen to Aquí this estamos reunidos un grupo y también todos ustedes que están compartiendo con nosotros a través de las ondas en el mundo entero. I want to say this. Quiero I'm decir doing this school. Estoy haciendo esta escuela. I've reached a place in my life. I'm 100% at rest, believe me. He llegado a este punto en mi vida I don't have to en do el this. cual yo estoy en un So am I. 100% en descanso. I can go home right now, not hit another lick, I'm still going to live. Yo puedo irme a mi casa ahora mismo y no tocar nunca más ninguno de estos temas y no pasa nada. Listen. All my needs have been met. Porque todas mis necesidades han sido suplidas. Listen to me. All my needs have been met. Thank you, Lord. Escuche claramente, todas mis necesidades han I sido don't have to suplidas. do this. Yo no necesito el por qué venir a hablar, a hacer esto para ustedes. I haven't learned everything, Eso no quiere decir que yo lo he aprendido todo. but I don't have to do this. It's a Pero long journey no that tengo ends when we go. Yeah, you know. ningún interés por el cual hacer esto que estoy haciendo. But listen, for you, for the people here, Escuchen, para todos los que están presentes y escucharán en el futuro. if you can, all honesty, Si usted con toda honestidad, by yourself, por usted mismo, usted solo, stand in front of a mirror se puede parar enfrente de un espejo with your eyes open con sus ojos abiertos and look at yourself y mirar a su propia imagen and admit to yourself, y admitir a usted mismo listen, that you're there, that you've already entered in 100% rest, si usted puede mirarse en un espejo usted mismo y decirse que usted ha entrado en el descanso total de Dios and that all your needs are met. y que todas sus necesidades han sido suplidas, Don't come to the school. entonces no venga a nuestra enseñanza de la escuela de discipulado. Open one of your own. Abra usted su propio discipulado como Y seguiremos en el error. No, listen. And we will continue. No, I want you to Sincerely. listen to what I'm saying. In the same thing that we've been doing all. Can you, honestly, honestamente yo puedo No, no, preguntar, listen, usted listen, honestly, honestamente, with all escúchame, truth, con toda la verdad, stand in the mirror si usted se puede parar en un espejo and look at yourself y mirarse a usted mismo with your eyes open con sus ojos abiertos and in all truth, y con toda verdad, say, I have entered into my rest. puede decir, ya yo he entrado en mi descanso 100%. 100% Y reposo. And all my needs are met. y todas mis necesidades han sido suplidas. Not by faith, No estoy hablando de que eso es por fe que usted lo va a decir, but because you believe it, like he said in the sino porque book. usted tiene la convicción, usted lo cree, tal y como dijo el pastor. Then don't come to our school. Entonces, No venga. No, you don't no need to. Why vengas, would you come? no vengas a nuestro I discipulado. encourage you to go start a school of your own. Yo le Teach doy other a people how usted to do that. Huh? Teach other people how to do que usted that. abra su Absolutely. propia escuela de discipulado. Amén. But if you cannot do what I just said, Ahora, si honestly, usted no puede hacer lo que acabo de decir enfrente del espejo and you want life, y usted realmente quiere tener una vida be abundante, here Saturday morning on the Amén. 5th. venga el Amén. sábado a las 8 de la mañana, el día 3 de este mes que Cinco, el viene. día 5 Escúcheme, el día 5 de este mes que viene. de sábado. De este sábado 5. All right? Why? Because if you're not living that life, ¿Sabes por qué? Porque si usted no está viviendo este tipo de vida abundante, let me say, listen to me, okay? It's not because you're a bad person. esto no tiene nada que ver con decir que usted es una mala persona, Or that your intellect is not good enough, o que su inteligencia no es suficientemente buena, or that you don't have enough education. o tampoco el decir que usted no tiene suficiente educación. No, No, absolutamente no es lo que estamos diciendo. it's bringing life that's already in you Estamos hablando de
traerle a usted esta vida abundante, la cual ya vive en usted. It's already in you. Ya está en usted. I just want to show Franklin how to get it out of himself. Simplemente lo que quiero es enseñarle a los pastores cómo utilizarla y tomar el beneficio de ello. Because life is already in you. Porque esta vida abundante ya existe dentro de usted. You just don't know how to live it. Simplemente nadie le ha enseñado cómo vivirla. Or it's like America said, O es como la ministra América dijo, it's like insanity. eso es como una... Locura. Doing the same thing again and again and again, expecting to have a better life. But I'm going to do it again. Esto es como una locura. Estoy haciendo lo mismo, esperando tener un resultado diferente, pero tengo el mismo resultado todo el tiempo. Understand, this is life. This is what God promised. This is what's His plan for humanity. This is John 3:16. Listen. Entienda usted que esto que estamos ofreciendo en este discipulado es lo que Dios diseñó en Juan 3:16. For God Por tanto, Dios loved amó humanity a la in humanidad such a way de tal manera that He gave His only begotten Son, que entregó a su Hijo unigénito that humanity para que la humanidad might have life, Amén. pueda disfrutar Abundant. de vida, pero de vida full, abundante, restful life. que pueda tener una vida de descanso. You are already seated in heavenly places. You're not going to heaven, you're already there. Acuérdese lo que dice la palabra, ya usted está sentado en los lugares celestiales. No quiere decir que usted va a estar sentado en los lugares celestiales, de acuerdo a lo que usted haga. Ya usted está sentado allí. Listen, I didn't write the book, Excúsame, pero yo no fui que escribí este libro, but it is written. pero así es como está escrito. You're already seated in heavenly places. in Ya Christ usted Jesus. está what it is, sentado en los lugares celestiales. Come on, let's Let me close. recap real quick. Yeah, come on. You said that we can't heal the flesh nature No. while we're here. No. Usted ha mencionado que nosotros no podemos sanar la carne en Pastor nuestra propia Franklin, naturaleza. Pastor Franklin declared what the word says. Sin has been dealt with. El pastor Franklin lo definió claramente. Ya el pecado ha sido quitado, But people, because we have not been taught pero el pueblo, porque no se le ha sido enseñado correctamente to differentiate para encontrar la diferencia between their spirit, entre su espíritu, their soul, and flesh, su alma y su carne, that they relate their sin, de que ellos relacionan su pecado, which is in their flesh, lo cual está en su carne, as if it were still contaminating their spirit. como si este pecado estuviese contaminando al espíritu que vive en él. So there's no rest. ¿Cómo usted cree que va a descansar? You can't. No puede. You can't. Because you're afraid that God's going to strike you dead. Porque al tener una relación Or entre las something. dos naturalezas, usted tiene el temor de que si hace algo malo va a afectar a su espíritu. Listen, beloved, Amados míos, escúchenme. your spirit Su espíritu de usted has been cleansed. ha sido Amen. limpio, Amen. Cleansed. completamente limpio. Rest. Descansa. God knows your flesh. Dios sabe lo que haces He en la knows that carne. you're only flesh. Él sabe que tú tienes I mean, he carne, ain't shocked by it. pero a él eso no le mosquea. Cuando lleguemos a donde vayamos a ir, When we get to Vayamos wherever en it is Cuba. that we're going to, a donde vayamos a ir, después de la muerte, after death. la carne no va a estar ahí, No. sino el Remember espíritu. that La carne está en la tierra. Se La queda aquí flesh- abajo. the Todos flesh- esos problemas se quedan aquí abajo. Listen, And it's gonna disappear. listen, let's close. Flesh is going to stay. This is why Hebrews says, how can you negate such a great salvation? Es lo por lo cual en el libro de Hebreos dice, ¿cómo tú puedes negar aquello que es carne? The great salvation is here, La right now. salvación, la grandiosa salvación es For you aquí, hoy, now. ahora, para usted, para todos nosotros, ahora, What I want you to do, no cuando moramos.
There's a book on Amazon under Sebi Medicine. Hay un libro que está en Amazon.com bajo el escritor Sebastián Matacena. Called Divine Appeal. La apelación divina. I encourage you to read it. Yo les exhorto a que usted lo lea. But listen, if you live in Miami Pero escúchame, si tú vives en el área de Miami and you really want to learn this, y tú realmente quieres aprender acerca de esta vida abundante, 2 Saturdays a month, van a ser 2 sábados cada mes, 4 hours, 4 total, horas. Al mes. you can have life. Usted puede aprender a tener esa vida abundante. We love you. Les amamos. What's that? On the flyer, on the Facebook, the address says 32nd Court. It's 132nd Court. Oh, it does? I'm sorry. Queremos hacer una corrección para aquellos que han observado el anuncio en los medios, y si usted ha visto que dice 32 Court, no es 32 Court, sino 132 Court. Lo vamos a corregir, Yeah. pero si usted ya lo vio, I will por correct, favor I will recuerde. correct it. Yes. Father, we just thank you right now. Aleluya. Padre, le damos gracias ahora Thank mismo. We pray for every person that watches this Gracias, video. Oramos por cada persona que está observando este video y en That el you futuro. open their hearts. and Hábleles el corazón, understanding ábrele su entendimiento that they may be filled para que ellos puedan estar llenos with the fullness of the knowledge of Yes. God. con la totalidad del conocimiento de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Amén. Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios le bendiga. Just have a wonderful week. Lo- Amen. le deseamos una maravillosa semana. See you next Friday. Aleluya. Nos vemos la próxima semana. Amén.